Representante de la Mansión Mazahua. No saben qué emoción estoy. Creo todas, ¿verdad? Zuma. Pokia, Riju, Pokia, Kerimbitago, para que nuya, riras dope, las cuama. Pokia, Kerestar goma, mina punke, cuarmame, Riju, nimbezo. Como verán, les saludé en mi lengua materna, que dice así: buenos días, señoras y señores. Mi nombre es Silvia de Jesús Maya. Yo represento al grupo La Mansión, residente de aquí de la Ciudad de México, hace más de 60 años. Nosotras, las Mazahuas, somos originarias de un pueblo llamado San Antonio Pueblo Nuevo, municipio de San José del Rincón, Estado de México. Pero aquí ya vivimos más de 60 años y 90 años de resistencia, porque hablo la primera generación, la segunda generación y la tercera generación, que soy yo como adulta mayor, que me ha permitido llegar a esta edad. Voy a cumplir 63 años. Llegué aquí a la ciudad a la edad de 2 años. Como le dije, pido permiso, mi señora presidenta, para leer mi historia. Creo que muchas mujeres nos vamos a identificar estas historias para las comunidades indígenas y no indígenas. Pido permiso para leer esta. Dice: la historia de vida que me ha tocado vivir es de experiencia, de alegría y de tristeza, ya que primero por ser mujer y la primera de los hijos de mi madre, que se llamaba Severiana Maya de Jesús, y mi padre Roberto de Jesús Garduño, ya finados. Cuando eres niña, vives sin que te des cuenta de lo que te depara el destino, por lo que piensas que es una obligación de cuidar a los hermanos pequeños y se te olvida de jugar, estudiar. Por ejemplo, yo no fui a la escuela, ya que mi madre ha sido comerciante durante toda la vida, igual que yo. Y mi padre, maestro de albañil, un hombre que construía, aún no sabiendo leer y escribir, construían grandes casas con cimientos bien cimentadas. Por lo que ellos también no fueron a la escuela, ni mucho menos sus padres, ya que por la ignorancia es que abusa la gente, que es vival, porque la necesidad de las personas, uno piensa que no tiene derecho de defenderse. Desde niña vi la injusticia que se cometía con nosotras las Mazahuas, con mi madre especialmente, ya que no la dejaban vender en la vía pública y se la llevaban en la dichosa vaquita o a la delegación y se quedaba por 3 días, ya que a veces no pagábamos la multa. Me di cuenta de lo que es vivir aquí. No teníamos un lugar donde vivir y entonces alquilábamos un cuartito en vecindades y a veces me dedicaba a ayudarle a mi mamá vendiendo chicles en los camiones de Garibaldi hasta Niño Perdido y todo hasta San Juan de Letrán. También vendía en los restaurantes y en cada calle decía: ándele, cómpreme un chicle. Pero luego me ponía a jugar con mis amigas y perdía lo de la venta. Entonces me iba a cantar o vendía periódicos para sacar dinero, para no llegar sin dinero en mi casa, y si no llegaba con dinero, pues me pegaba. Ya veía a otras niñas que iban a la escuela, yo también quería ir, pero mi mamá no me dejaba, porque entonces, ¿quién cuidaba a mis hermanos?
Pero mi papá decía, sí, déjala que vaya a la escuela, que no sea burra como uno, como yo. Las cosas es que no fui a la escuela y me quedé a cuidar a mis hermanos y los bañaba, los cambiaba, les daba de comer y también me iba a vender con ellos o con mi mamá y los cargaba en la espalda. Como a los 12 años me fui a trabajar en casa y lo que ganaba se lo daba a mi mamá. Y los domingos yo quería pasear, pero no me dejaba mi mamá porque ya tenía preparado mi canasta de mangos para ir a vender en la Alameda. No tenía tiempo de pasear, así que duré como 2 años. Me casé a la edad de 14 años y después a los 15 tuve mi primer bebé, que por cierto me está acompañando mi hija, la mayor. Me di cuenta que la historia que se estaba repitiendo y me reflejaba de alguna manera con lo que había vivido mi abuela, mis abuelos, mi madre y yo en especial, viviéndolo en carne propia. Pero también fui perseguida por los jefes de vía pública, nos correteaban, nos amenazaban de quitarnos a los hijos si no nos quitaban la mercancía. Pero yo nunca me dejé que me llevaran a la camioneta. Todo esto ocurría allá por las calles de Allende, Eje Central, por la Alameda, lugares donde vendíamos nosotras, para que a mí todo eso era una injusticia. Así que yo mandé a mis hijos a la escuela y pues a veces me pedían que les ayudara con sus tareas y yo me preguntaba cosas y yo cómo le iba a enseñar si no había ido a la escuela. En los años 80 surgieron los líderes como Guillermina Rico. Era la primera líder de las calles y agrupaciones a comerciantes y la mayoría de los mazaguas se afiliaron una con otra. En el 83 me fui a vender en el metro de Barranca del Muerto, pero igual no nos dejaban vender porque varios líderes ya tenían la zona como de ellos, pero nunca perdí la confianza y nos afiliamos a una organización que hoy en día es Comerciantes Unidos de Oriente. Fue la única organización que nos apoyó para que siguiéramos vendiendo en Barranca del Muerto y hasta la actualidad. En aquel entonces yo no sabía leer. Su líder era el señor Camerino Hernández y su hijo Juan Manuel Hernández López. Le mando un fuerte saludo. Ellos me apoyaron. A partir de ahí se formó una mesa directiva y me eligieron para ser parte de la mesa directiva. Y yo me pregunté, ¿qué voy a hacer si yo no sé leer ni escribir? Pero sé hablar, nadie me gana, y eso podía defender. Un espacio de trabajo. Y no me dejaban y me dejaban participar mucho defendiendo nuestro espacio de trabajo, porque ellos dialogaban con las autoridades, pero nosotros nada más estábamos de apoyo. Esta organización me gustó por la lucha social que ellos hacían, ya que todas las organizaciones que conocían no entendían los espacios como esta organización. Como esta organización de comerciantes, ya que ellos le daban la voz a todo, y yo pensaba, esto es lo que nosotros nos hace falta aprender como mazaguas indígenas. Me gustó esta lucha, esa fuerza de cómo se defendía, cómo se hablaba de los zapatistas o de la política en sí. Y pues yo aprendí con esta organización, que fue la que me dio la confianza, me capacitó. Es ahí donde me enseñaron a leer y escribir. Entonces, dije, pues vamos a echarle ganas para luchar. Yo pensaba que me gustaba afiliarme a una organización indígena, pero como no me aceptaban porque yo no vivía en el predio,
Este predio es de República de Cuba y de Pensador Mexicano. Porque no es fácil que nos acepten en organizaciones. El 8 de enero de 1996 asesinaron a mi padre allá en el pueblo, porque aún en la ciudad o en el pueblo te matan a un ser querido y no tienes justicia. Durante 7 meses hubo una investigación y nunca me dieron respuesta por las autoridades de Atlacomulco. Yo me sentía mal de cómo era posible que no nos dieran una explicación que existía justicia, y entonces me nació la idea de acercarme a las instituciones. En aquel entonces era la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ahí es donde me acerqué para que me apoyaran por la injusticia que vivía, para que me dieran asesoría jurídica. A partir de ese hecho, de todo lo que me había vivido hasta el momento, hace que pensé que es lo que voy a hacer. Después del temblor del 85, 86 hubo una invasión de predios abandonados por parte del PRD y Frente Cardenista. Como la mayoría de nosotros vendíamos en el centro, en la Alameda, en el eje central, nos engañaban que lucharíamos por una vivienda al ocupar el predio abandonado, pero después nos querían sacar porque pues eran los que ellos comandaban. Pero esto no era cierto, porque nos utilizaban para sus mítines, discursos, marchas, y no se lograba nada. Fue entonces que nos empezamos a organizar por nosotras mismas, ya que nadie haría sin nosotras. No nos organizamos. Nos reunimos 20 mujeres mazahuas y formamos el grupo La Mansión Mazahua. Uno de los objetivos es el rescate de nuestra identidad y nuestra cultura mazahua y luchar por vivienda, que era la prioridad para nosotras. Y muchas veces nos utilizaron por partidos políticos o por gente que abusaban de nuestra ignorancia, analfabetismo o por querer vivir en un lugar digno, pero nunca nos habían hecho justicia, hasta cuando organicé a mi comunidad. Esperamos más de 10 años para lograr una vivienda digna, que es constante en propuesta, en lucha, en toda la extensión de la palabra. Pues ahora, en esta lucha de justicia, la que fue que inicié a estudiar, se puede decir que a la edad de 37 años es cuando aprendí a leer y a escribir. Fue cuando empecé a estudiar. Todavía me falta, porque las matemáticas son los que es mi pavor, y no he podido concluir una carrera, pero la carrera es la historia y la viva. Mi título profesional es la vida y la experiencia. Ya oficialmente terminé mi primaria. Ahora sí puedo decir, ya no me engañan, porque ya puedo leer un documento. Me falta mucho, pero ahora sí digo, esto es lo malo y lo bueno. No me conviene o esto nos conviene, hay que firmar, porque ahora ya no, antes firmábamos con huella. Entonces esto es lo que me daba la satisfacción de querer decir, pues aquí estamos. A lo mejor no tuve justicia por mi padre, pero ya no me voy a quedar callada. Claro que hay límites, ni tanto para allá, ni tanto para acá. Dice, de esta iniciativa me dio la orientación de cómo eran las reglas para la organización, para el objetivo. Eso lo vi, eso era ideal. Yo sabía leer, ya empezaba yo a escribir con mis garabatos, pero resulta que de ahí vino toda esta idea para formar la organización. Le avisé a mis hermanos, le avisé a mis vecinas, inclusive de la mansión, también le avisé a varios. No era fácil, es ahí donde tomamos la mesa directiva. La mesa directiva, el objetivo, y hubo mucho trabajo.
pero yo era la de todo esta visión. Había tenido que mi papá, es ahí donde esta injusticia, pero no me importa si dejaba yo a mis hijos. Yo lo que quería era luchar por la injusticia. Otra injusticia es, como les dije, me mataron a mi padre. Y mi hermano lo agarraron por el vicio, porque a veces el vicio es. Y lo meten a la cárcel, y entonces cuando dije, bueno, ¿qué pasa si te matan a un familiar y por el vicio o por lo que tú quieras? Ahí es luego, lo sentencian a 7 años de cárcel. A mí me mataron a mi padre porque no lo agarraron a los que cometió el asesinato, habiendo pruebas, y muchas de mi generación y de mi madre les cortaban el pelo porque vendían en la vía pública. Soy descendiente de las Marías, que nos llaman. En los años 70 se dejó de utilizar nuestra vestimenta por la discriminación. Cuando llegó mi madre a la ciudad le prohibieron hablar la lengua porque le decían que vivían en otra ciudad, y le dijeron que quitara la vestimenta, pero la lucha que hemos llevado se ha rescatado nuestra identidad propia, porque esta es nuestra identidad propia. Puedo decir que es nuestra bandera, porque es nuestra bandera de lucha y de identidad. En el predio cuando nos organizamos, nosotros nos organizamos después de vivir ahí, después de que nos utilizaban. Me demandaron por vivir en un predio. Un momento, son muchos recuerdos. Yo también sufrí mucha violencia intrafamiliar, mi pareja, pero a raíz de todo eso puse límites. Yo era la que gestionaba, yo era la que ponía las ideas, las aportaciones mías por el bien común de las personas que vivíamos en el predio de Santa Veracruz, número 43, Colonia Guerrero. Una mujer no es fácil desligarse de la familia por cuestión de la política social. En mi caso, fui un poco menos porque ya mis hijos ya eran grandes. Mi hija, mi hijo mayores se juntaron en unión libre a la temprana edad. Me desilusionaron de la escuela. Una como madre quiere lo mejor para los hijos. En fin, ya hicieron su vida, pero después con mi esposo le dije, ¿sabes qué? A mí sí me gustaría estudiar y luchar por mi organización y la gestión y la vivienda. Quiero que me des la oportunidad de estudiar. Quiero seguir estudiando y poder lograr la vivienda para todos de la organización. Pero sabemos que no es fácil de que una mujer pueda superarse. Yo siento que sí se puede superar y romper el machismo del hombre, siempre que sea sincero y en su apoyo, y la prueba está que sí se logra lo que se propone en la vida. Mi historia es mucha y me ha dado la satisfacción de conocer el mundo que tenemos en nuestro país. El 20 de noviembre del 2006, por fin se nos entregó una vivienda, y esta vivienda fue expropiada. El jefe de gobierno, que en aquel entonces era nuestro señor presidente, es por primera vez, después que los partidos estuvieron 80, 70, 90 años, nunca nos apoyaron. Y este presidente, desde aquí le mando un fuerte abrazo, que ahí están viviendo. Es la primera casa donde llegaron los Mazaguas, es la primera casa que llegamos, que sufrimos. Lo logré y fue expropiado a favor de nosotros, y vivimos ahí 13 familias.
Las necesidades no es un día, las necesidades son todos los días. ¡Viva! Por eso me siento orgullosa que hoy me hayan invitado y no me callo. Yo no estoy afiliada por ningún partido, yo no estoy afiliada por una organización, yo no estoy afiliada por nadie, sino por mí misma y el apoyo de mi comunidad. Es lo que yo lucho. Ya para terminar, decíamos, esta es mi historia de vida del 2000. Nosotros, la organización lo formamos en 1996. Desde ahí estamos luchando por estos logros. Sí tuvimos carencia, pero hoy lo digo con mucho orgullo. Me siento orgullosa porque se ha logrado un pedacito de tierra que nuestros abuelos lucharon, que la revolución dio la vida, que muchos hombres han perdido, muchos líderes pierden la vida por defender un pedacito de tierra y ya lo logramos. Cuando me invitaron a este evento dije, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Pero bueno, yo le puse así el título. Cuidadoras de la historia viva de una mujer, así como el hombre, porque también los hombres también sufren. Ya que es un regalo de Dios en la vida, somos comerciantes, obreros, aseadores de calzados, domésticas, mujeres domésticas. También yo trabajé en casa, ya no quería vender, quería trabajar en casa, pero también sufren las empleadas del hogar, sufren mucho, a veces abusan. Y a mí me pegaba un niño que estaba enfermito, pues no le podía hacer nada y me pegaba. Y me salí y volví otra vez a la calle a vender. Ya me presenté, ya les dije mi edad y como dije, si eres la primera hija, te ponen a cuidar a tus hermanos. Si te casas a temprana edad, cuidas a tus hijos. Y como abuela, apoyas a tus hijas o hijo a cuidar a los nietos y muchas veces los curas. Yo, por ejemplo, como pueblo indígena, a veces en los pueblos no hay doctores. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la medicina natural. Curamos de empacho, de susto, de la calentura, y eso lo continuamos llevando a varias, creo. A veces lo curamos de empacho o los llevas al doctor. Y cuando te hacen bisabuela, pasa lo mismo. Y cuando tus padres llegan a viejito, también la hermana mayor o el hijo los cuida a sus padres en atención a sus enfermedades. Digo, si los tienen. Yo ya no tengo a los míos. Yo perdí a mi madre y a mi padre, pues la perdí tan jovencito que no tuve la dicha de disfrutarlo mucho porque me lo asesinaron, pero mi madrecita, que en paz descanse, sí vivió 87 años. La perdí hace poco. Y enfermedades de la broncomonía. Pues eso digo, que somos cuidadoras de la historia. Que con este programa que impulsará nuestra presidenta, este programa que va a impulsar será una recompensa por lo que hemos vivido como los adultos mayores. Pero hoy, de 60 y más, va a ser un gran reto, un gran logro para que ya no pidamos a los hijos, para que ya no le estemos diciendo dame, y si no muchas veces hay que serle de sirvienta para que te arrimen un peso. Con la ayuda económica tendremos un poco de tranquilidad. Esto es lo que Dios nos llama, porque indígena o no indígena, sufrimos la misma carencia y vivimos la misma historia. Para finalizar, con la
con el debido respeto que se merece mi señora presidenta, a veces pues yo siento que hay límites para, como decimos en el pueblo, chotinte, pero yo quiero que me lean, porque me gusta cantar, me gusta la fotografía, me gusta escribir, y yo quiero, como decimos hoy, la vida no es eterna, la vida es de alegría, la vida es de reto, la vida es de historia, la vida es enseñanza, la vida es vivir y disfrutarla, la vida es reflexión, la vida es corta, la vida es la vida es la gloria según quien se lo merezca. Poquia, que quiere decir gracias en lengua mazahua.